ese sentido, pues, poder reforzarlos, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar el diagnóstico y manejo de accidentes, ¿no? Quien les habla normalmente revisa el sistema de estos trabajos, ¿no? Por el tema de que me dedico a auditar normalmente supervisión de obras del Estado y también audito de sistemas de gestión de lo que es sector privado también, ¿no? Entonces, normalmente vemos todos esos temas. Entonces, el día de hoy está propuesto módulo 1 y módulo 2, ¿no? Diagnóstico y manejo de accidentes con sus tópicos insertados en cada uno. Y el día de mañana hay módulo 3 y calificar empresas y módulo 4 que es manipular materiales. Pero vamos a desarrollar, es un tema bastante amplio, queremos que esta capacitación pues abarque temas lo más posibles, tópicos posibles que podamos compartir, ¿no? Que podamos apreciar y también, ¿por qué no, no? Entrar en un tema de poder resolver consultas, recibir aportes. Pero el tema está, lo importante de esto es que se vaya desarrollando con la mayor claridad posible y lo importante es pues que logremos desarrollar este módulo hoy día hasta donde dé el tiempo, hasta las 9:30. A las 8:30 tenemos un break de 10 minutos y luego continuamos. El curso cuenta con una certificación, ¿no? Nacional e internacional. También vamos a completar hasta donde el día de hoy. Y luego de ello, mañana y pasado, 2 días, se le va a dar, vamos a completar los demás temas, ¿no? Con la certificación correspondiente para los que deseen, ¿no? También se le va a habilitar 2 días más de capacitación gratis para mañana y pasado. O sea, entre el día 1 y el día 2 se van a extender a 2 días más, ¿no? De acuerdo a la trazabilidad del tiempo, porque los temas son un poquito amplios. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posibles, ¿correcto? Bien. Muchos de ustedes probablemente hayan trabajado o trabajan en el sector construcción. Vamos a empezar, ¿no? Porque es importante evaluar o medir el desempeño de la seguridad y seguridad en el trabajo, tanto del profesional como en todo el sistema, ¿no? En sí, pues el sector construcción es el principal motor dentro de todos, aparte de la minería, pero el más peligroso por el tema de la informalidad. Es un tema con mucha informalidad, ¿no? Es un tema con mucha informalidad en el campo laboral. Es un tema con perfiles de trabajadores que son duros, ¿no? El nivel cultural y requiere un perfil de profesionales y de grupo de trabajo bastante disciplinado, ¿no? En tal sentido, pues tenemos que tener, en cuenta que se debe empezar por un diagnóstico, ¿no? Al hacer un diagnóstico, tenemos que ver a qué nos referimos con diagnóstico en un sistema de gestión en el sector construcción, bajo los nuevos parámetros, ¿no? En el sector construcción, el diagnóstico se refiere tanto igual o parecido a los demás sistemas de gestión, pero lo importante es, aquí en este caso, identificar, ¿no? Identificar las informalidades y las causas de los accidentes en la construcción, ¿no? ¿Cuáles son los principales accidentes que podemos tener, ¿no? Como dice en la pantalla, y como se ve, se aprecia en la imagen, ¿no? Tenemos movimientos y prácticas peligrosas, imprudencia, o distracción. Eso es lo normal, digamos, en el sector construcción, ¿no? Normalmente las empresas van por cumplir un determinado trabajo y minimizar costos en el tema de términos de referencia de una contratación, ¿no? Elementos de protección inexistentes o deficientes, mal construidos o sin vestimenta propia. También, normalmente apreciamos obras, no tanto en parte, sobre todo vías públicas. Hoy también a veces se les quiere escapar y hay que estar detrás de ellos en la parte privada, ¿no? Que no colocan pasarelas, no hay barandas, pasamanos o en las pasarelas, ¿no? ¿Cierto? Entre otras señalizaciones nocturnas, por ejemplo, que dejan, ¿no? Una señalización nocturna que no es visible, pone malla y cinta en un área donde no se ve nada realmente, ¿no? Eh, Desorden, inestabilidad, eso es clásico, ¿no?
En una obra de construcción civil, el desorden es lo que prima, ¿no? Y ustedes, la mayoría de ustedes que estén en el rubro de construcción, lo saben, ¿no? El desorden, la falta de orden y limpieza, es, que genere una afectación grave, ¿no? Se tipifica como falta muy grave, una falta grave, ¿no? Se afecta directamente contra la seguridad y la salud de una persona, es una falta grave, muy grave, ¿no? ¿Cierto? Y por el número de trabajadores, se vuelve muy aparte de la responsabilidad penal y civil, se vuelve una multa severa, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando para poder entrar al tema y poder aclarar lo que ya sabemos y sobre qué nos estamos enfocando, la preocupación de ver estos casos que aún se mantienen, estando en el año ya 2023, nos estamos todavía quedando, ¿no? En una era de dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Por qué pasa esto, no? La imagen nos detalla, ¿no? Señales que realmente están mal colocadas, colocar por colocar, la señalética de izaje de grúa, ¿no? Accesos bloqueados, restringidos, ¿no? ¿Cierto? Es lo que normalmente pasa en obra, ¿no? El trabajo en obra, sobre todo en obra de construcción civil, de campo, es, eh, es muy sacrificado para el tema del contacto humano y el manejo del factor humano, ¿no? Hay digamos, muchos paradigmas, muchos temas que parten desde la gerencia, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Te dice que deben proporcionar baños para sus trabajadores. Sí, es uno de los factores importantes que te dice, ¿no? En la parte de construcción civil, te solicita y te exige que debas tener tu baño, ¿no? Para que puedan tener las condiciones de higiene ocupacional los trabajadores, ¿no? Y si hay que utilizar cilindros para generar residuos, no deben ser cogidos para, eh, para, tenemos una pregunta, ¿qué es rotulado? Correcto, ¿no? Aquí justamente lo que voy a leer. ¿Por qué esta imagen y por qué rotulado? Normalmente esta es una imagen y un caso de la vida real, ¿no? ¿Qué pasa? Los cilindros de segregación de residuos los tienen tirados por un lado, por otro lado, sin designarlos como puntos ecológicos dentro de una obra. Y obviamente no los rotula. Ahí viene la pregunta, ¿qué significa rotulado? Es que debe tener un rótulo, un pictograma, ¿no? Un pictograma de segregación según la normativa técnica peruana, ¿no? Si es gris, si es amarillo metales, ¿no? Si es vidrio, si es papel de cartón, si es es orgánico, ¿no? Entre los que se considere según la evaluación del especialista de seguridad y medio ambiente, o el SOMA, que va a generarse de sus actividades, esos impactos, o esos residuos, y que se van a almacenar momentáneamente en estos puntos de segregación, ¿no? Rotularlos es importante porque, y capacitar al personal, porque si no se rotula correctamente, pues estos trabajadores, como se aprecia acá, ¿no? Lo van a coger, no saben de qué es, para qué se trata, es un cilindro más y comienzan a llenar su agua para hacer su mezcla, ¿no? Ese es lo que normalmente también se suele observar en una obra, ¿no? ¿Sí? Claro, los rótulos nos comenta, tiene que especificar el uso, entonces, claro que sí, ¿no? Así es. El uso de los cilindros debe especificar, el rótulo debe especificar para qué está destinado este cilindro de segregación, ¿no? Si es metales, si es vidrios, si es papel de cartón, de acuerdo al color y también al rótulo, ¿correcto? Si son de bioseguridad o son residuos generales, ¿no? O si la obra tiene un comedor, tendría que ir cuál, generales y tendría que ir un marrón, ¿correcto? Que sería el de residuos orgánicos, ¿no? ¿Cierto? Acá, por ejemplo, ¿no? Existe orden y limpieza en la parte del fondo de la obra. En realidad, en todo lado, pues la imagen es un poco borrosa, pero en todos lados de esa imagen, de ese panorama que se puede apreciar ahí, eh, definitivamente, pues, no hay, no hay un orden y limpieza, ¿no? ¿Existe trabajo seguro en esas actividades? ¿Qué me diría? ¿Alguna opinión? ¿Existe algún trabajo, puede demostrarse algún trabajo seguro en esas actividades? ¿Algún participante que quiera No, opinar? para nada, ingeniero, no contamos con condiciones.
Excelente, ¿no? Definitivamente, pues, gracias. Definitivamente, pues, para nada, ¿no? Y esto es lo que sucede normalmente. Yo conozco trabajadores actuales también que en estas condiciones, más aún, ¿no? Se les ha caído los baldes o pone las tinas con mezcla, que son más pesadas que el balde de pintura, ¿no? Entonces, y se les ha caído sobre las piernas y les ha quebrado las canillas, ¿no? Y por ser de otro país, o ser extranjeros, o ser foráneos, nadie le da trabajo, ¿no? Complicaciones. Y más aún ahora, ¿no? Ves que el trabajo también es el tema de que no son peruanos y se complica la situación, ¿no? Tanto en atención como en el tema de poder encontrar una nueva actividad laboral, ¿no? Sobre todo la subvención. Muchas de las empresas de contratistas mm, contratan por recibo por honorarios, ¿no? Normalmente te pagan un SCTR. Si no hay un procedimiento correcto del uso de SCTR y ya no se activa, inmediatamente, lamentablemente, pierde el SCTR, ¿no? Correcto. Tenemos una pregunta anticipada, dice te dice, la autoconstrucción, esos son cachuelos y siempre van a ver esas actitudes, exacto, ¿no? Normalmente siempre va a haber esas actitudes, sobre todo en el sector de construcción informal, ¿no? Cuando entran a una empresa privada y es un poco más estricto, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, toda empresa, así sean estos dos personas que están trabajando aquí, desde dos, ¿no? Tres, cuatro, ya son una empresa, ¿no? Desde uno es una empresa, ¿no? El siguiente solamente el ingeniero residente a ver, a tomar medidas, a sacar las medidas, las partes métricas de la obra, ¿no? Para ver materiales, rendimiento, etcétera, ya tiene que tener un SCTR, ¿no? Obligatoriamente, un SCTR si la actividad es de alto riesgo, como es el sector construcción y está dentro del anexo 5 de la S00398SA, ¿no? Entonces, eh, ¿bajo qué normativa estamos hablando? Correcto, estamos enfocados, eh, nuestro colega nos dice bajo qué normativa está enfocándose, que es nuevo del tema. Perfecto. La seguridad y salud del trabajo se trabaja bajo la ley 29.283, su reglamento de S005-2002-TR, modificatorias y complementarias, ¿no? Y en el sector construcción, que es la parte sectorial, la parte de construcción se manejaba, ¿no? Con la norma G50, seguridad en trabajo de construcción, pero se ha actualizado, ¿no? Se ha actualizado el año 2011, ¿no? Perdón, se ha actualizado con la normativa, con la DS, con la RM 111, se ha actualizado con la RM 111, que es la seguridad en construcción en la actualidad, ¿no? Que este reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, específicamente te da los nuevos lineamientos. La RM 111 te da ahora vamos a presentarlo más adelante está, te da las, eh, te da las especificaciones del tema, ¿no? Sí vamos a tratarlo, no te preocupes, más adelante llega la presentación, eh, específicamente el tema, pues, ¿no? ¿Existirá estabilidad en ese andamio? Otras las razones, ¿no? ¿Ustedes trabajarían con este andamio a 3 metros de altura? Definitivamente no, ¿no? Pero hay personas que todavía sí, ¿no? Hay empresas que todavía sí, ¿no? ¿Cierto? Cemento arriba no es dable, correcto, ¿no? Miren la estabilidad. Normalmente, esto es lo que pasa, ¿no? Contratan un maestro de obra, ¿no? Y por el tema de costos y por falta de supervisión, dentro de su término de referencia de contrato, el área de SOMA de la empresa que lo contrata no es tan exigente, tan rigurosa en su supervisión, y resulta encontrando en una inspección, ¿no? Que improvisación, exacto, ¿no? Se hace improvisación, ¿no? Resulta encontrando que sí cumplen con parte de, ¿no? Contraen sus andamios multidireccionales, ¿no? Certificados, pero que les falta piezas que no están, que no tienen el montaje de acuerdo al procedimiento estandarizado adecuado, correcto, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Como en esta imagen,
Y por tema de costos, ¿no? El maestro de obra saca la vuelta y procede a contratar andamios improvisar andamios, ¿no? Los cuales ya no se utilizan ahorita, ¿no? Actualmente los que se recomienda y se exige son los multidireccionales, no necesariamente Lion, ¿no? Cualquier otra empresa que esté certificada como multidireccionales, ¿no? ¿Qué condiciones observamos ahí? ¿No? Claro, lo peor es que los maestros se molestan, ¿no? Dicen, no, no, exactamente, por eso les comenté al principio de la reunión que este rubro, este sector de construcción, pues, exige un trabajo rústico, ¿no? Raudo, de tiempo, sobre el tiempo, sobre las condiciones duras, ¿no? Del clima, del propio trabajo. Y por lo tanto son personas que están acostumbradas a trabajar mucho en la parte de su destreza, como destrezas manuales, pero no están capacitados, ¿no? Entonces su nivel de pensamiento es diferente, por eso se molestan, ¿no? Y los maestros, generalmente los maestros son personas, claro que se molestan porque son los más antiguos del grupo, ¿no? Entonces, al ser los más antiguos del grupo, pues son los que dirigen y vienen formados y así, y definitivamente van a traer esa cultura negativa, va a contagiar esas actitudes y ellos mismos son los que permiten e inclusive incentivan esto, ¿no? ¿Qué condiciones hay ahí? Nos comentan, ¿no? Las cajas abiertas, exacto, ¿no? Esto pasa en obra también. Hacen condiciones improvisadas para tener unas llaves de paso momentáneas para hacer trabajos puntuales de corte de fierros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente, pues, que luego de ello lo desarmen y todo queda como si no hubiera pasado, pero cuando hay accidentes, realmente, electrocuciones, muertes, viene el problema serio, ¿no? Y ahora se deslinden dos, ¿no? O tanto, como ustedes saben, si el empleador responsable total de este control, de la falta de sistema de gestión en su empresa, de una falta de supervisión responsable, asignada, eh, o definitivamente, pues, hubiese el propio trabajador también, ¿no? También te lo dice la ley, ¿no? Ahora ya no es que solamente el empleador, sino ahora es que el trabajador y el empleador son, son o deben tener una cultura interdependiente, ¿no? Se demuestra mediante la investigación que definitivamente el empleador está ok, pero la culpa es del trabajador también, va a tener serias pérdidas, ¿no? Yo tengo casos de absolución de la Sonafil que el trabajador está perdiendo falanges de las manos, ¿no? Falanges distales que aún así no han ganado su denuncia, ¿no? Por tener ellos la culpa. Suele pasar muchas veces, ¿no? Se equivocan al pensar que el empresario que cumple realmente tiene la culpa. Como también al revés, ¿no? Si nos permitimos trabajar así, fritos, no porque el empresario va a salir ganando, sino todos las medidas de protección o la negación al trabajo inseguro, ¿no? Tienes tres elementos para generar un incendio, lo dice nuestro compañero, así es, ¿no? Se produce el conato de incendio. Normalmente en una construcción hay muchos residuos de madera, fierros, que pueden causar cortes en las piernas. Si uno se cae puede caer incrustado, puede haber muertes, ¿no? Pueden haber exposición a objetos punzocortantes y al tétano, entre otras, ¿no? Pero roedores también expuestos a incendios, ¿no? En una obra hay trabajos cruzados, hay cortes con el meril, muchas veces hay usos de, em, de sopletes, entre otras actividades que generan calor, ¿no? No necesariamente, acuérdense que el trabajo en caliente no necesariamente es una chispa, no es todo generación de calor, que puede ser por una chispa, por una convección, entre otros tipos de energía, genere calor y que el otro material esté predispuesto para poder definitivamente propiciar un incendio, ¿no? Un amago de fuego y un incendio, ¿no? Normalmente en obra que observamos actos y condiciones, ¿no? En una obra también hay actos y condiciones, está determinado por actos y condiciones. Actos es el actor incorrecto de un trabajador por la formación de un profesional técnico, ¿no? O como técnico de su especialidad, ¿no? Es una situación de formación también, ¿no? Y
una falta de control, una supervisión, según la tabla TAS, sería una falta de supervisión o una supervisión inadecuada, ¿no? Y pasarelas inestables también, ¿no? Como estas, ¿no? Condiciones como pasarelas, accesos, subidas, bajadas, ¿no? Amarradas, improvisadas, claveteadas, ¿no? Entre otras, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que es acto? Acto es lo que nosotros hacemos, así es. Y la condición es la que... Exacto. Más del 90% se da, los accidentes se dan por actos subestándares o actos inseguros, ¿no? Exacto. Y las condiciones son un poco más del 2%, 90 y, 92% de actos, y la diferencia de condiciones trae como consecuencia accidentes, ¿no? Las condiciones, el poco porcentaje de condiciones que puede traer un accidente, normalmente casi seguro que de ese poco porcentaje, del 8%, mucho más de la mitad son consecuencias de estas condiciones generadas por algún ser humano. Hay un porcentaje que no es que quede vacío, sino que hay porcentaje que son por factores de la naturaleza, ¿no? Que tampoco podemos tener la determinación correcta de esto, ¿no? ¿Cierto? Características de la industria de la construcción. En la industria de la construcción normalmente tenemos características de trabajo, ¿no? Normalmente en la industria de la construcción o en la construcción civil son trabajos por obras, ¿no? Trabajos de corta duración, trabajos por metas, ¿no? Por metas específicas, por un objetivo, ¿no? Hacer una caseta, hacer una vereda de 2 por 6 es una obra de construcción. Ya hacer una caseta, hacer una asociación eléctrica, hacer un nivel, 2, 3, 4, hacer un intercambiador, hacer una casa de fuerza, entre otras actividades, hacer un colegio, cada vez va subiendo, ¿no? Haciendo un colegio, haciendo una universidad, haciendo una pista, un tramo, 2 tramos, un paño, no toda una avenida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son de corta duración, porque son obras, ¿no? Son obras, son de corta duración porque son obras. Estas obras, pues, definitivamente traen consigo esta improvisación eh, de poder avanzar, ¿no? Hacer el trabajo con el menor tiempo posible y con el menor costo posible, ¿no? Y, como lo repito nuevamente, el trabajador se lo permite. Diversidad de tareas. Normalmente estas características de una obra civil tienen diversidad, son actividades multidisciplinarias. Un trabajador normalmente se le pide, debe tener sus criterios de selección, de formación, de acuerdo a un perfil de selección. Normalmente las contratistas pequeñas no lo tienen, ¿no? Entonces, me refiero, ¿no? Ayudante, capataz, maestro, etcétera. Entre la mayoría de empresas contratistas pequeñas e informales no las tienen. Así normalmente buscan que el trabajador sepa hacer de todo, ¿no? Usar moladora, cortar fierros, el mismo te clava las maderas, te arma el andamio, te hace los activados. Entonces, quieren todistas, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Cierto? Así es, ¿no? No va su seguridad, nos comentas, ¿verdad? ¿No? Alta rotación de personas también. ¿Qué es lo que pasa en una obra? Es un tema crítico. Alta rotación de personas o trabajadores, ¿no? Eh, Normalmente una obra puede que dure corto tiempo, o la alta rotación de personas se da porque cometen algún tipo de infracción, lo retiran, o normalmente se retiran los trabajadores, ¿no? O siguen otro trabajo, etcétera. Suele pasar en las obras, ¿no? Las obras informales sobre todo son muy cambiantes, ¿no? Hay trabajadores que existen una semana, 3 días, 4 días y ya no vienen nunca más, existen 20 días y ya no vienen nunca más, ¿no? De momento a otro, ¿no? Suele pasar, o hacen cambio de personal, ¿no? Cuando los retiran, los cambian, ¿no? Influencia del clima también. Otra de las características del trabajo de construcción son las influencias del clima. Normalmente las temperaturas, el viento, la tierra, ¿no? Temperaturas extremas, tanto calor como frío, incomodidades, factores externos, ¿no? Serían factores de trabajo, ¿no? Actividades de alto riesgo. Generalmente, ya de por sí, el sector construcción son actividades de alto riesgo, ¿no? El sector construcción se inició en la época de los griegos, ¿no? Como ustedes saben, y antiguamente pues hacían las pirámides de Egipto, entre otras que ustedes conocen, y normalmente pues son actividades de alto riesgo, subían piedras pequeñas, piedrones, construían las casas de los grandes autoridades, y antiguamente eran más drásticos, ¿no? Si la casa, por ejemplo, no sé si la han escuchado esta, si la casa que construían para una autoridad, un faraón, un rey, se caía,
averiguaban quién ha sido el maestro, quiénes han sido los que han hecho construido esta edificación, este espacio, y obviamente pues les cortaban las manos, ¿no? Hasta la pena de muerte, ¿no? Le daban muerte, ¿no? Quienes se han realizado como un castigo permanente por afectar a la vida de otra persona. Exactamente, nos comenta nuestro amigo, ¿no? Richard Robert, por esos casos no se terminan los trabajos en el plazo establecido porque por no contratar personal calificado para cada labor, se tienen que rectificar los trabajos, exacto. Normalmente es, son personal de bajo costo, normalmente lo cubres para avanzar y cuando no hay lo esperado lo retiran o ellos se retiran, ¿no? O le pide al cliente que lo retire al trabajador, ¿no? Entonces, al ver esta alta rotación, normalmente el personal que ingresa no lo capacita porque necesitan avanzar, ingresa de frente a cumplir sus funciones, ¿no? Variación en el espacio-tiempo también. Una obra varía en el espacio-tiempo eh, por las razones anteriormente mencionadas, ¿no? Es cambiante de acuerdo al lugar donde vaya, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes en construcción civil? ¿No? Tenemos diferenciados 10 o identificados, ¿no? 10 accidentes más frecuentes que suele pasar, ¿no? Como tema de cultura general y tema de conocimiento, ¿no? Primero, de cajón van a haber caídas a distinto nivel. Van a haber caídas a distinto nivel eh, de andamios o de disque andamios, plataformas, ¿no? ¿Cierto? Golpes con objetos o herramientas. Exacto, en las manos, en la cara, en el cuerpo, ¿no? Como nos comenta un compañero en el chat, ¿no? Exacto, golpes con objetos o herramientas. Normalmente es lo más común, ¿no? Eh, Caídas de objetos también, ya sea a una altura, a un desnivel de medio metro, 1 metro, desde la altura de la cintura a los pies o más alto, ¿no? Desde otro nivel, ¿no? Pisadas sobre objetos también. ¿Por qué? Por la falta de orden y limpieza, por lo que vimos anteriormente, ¿no? Hay torceduras, incrustaciones, ¿no? Cortes en las piernas, ¿no? Caídas a nivel también, ¿no? Caídas a nivel producidas por tropezones, también falta de orden y limpieza, ¿no? Tenemos producidas por máquinas y equipos también, ¿no? Por lesiones por el mal uso de los equipos, ¿no? Herramientas manuales, equipos de poder, ¿no? Sobre todo con el tema de moladoras, ¿no? Cortes profundos en las manos, en las piernas, cómo cortan una sección de madera con moladora, con sierra, cómo lo manejan sin guantes, ¿no? Otro peligro importante también que vamos a identificar en una obra civil va a ser el sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo va a estar siempre presente, ¿no? ¿Cierto? El sobreesfuerzo va a estar siempre presente. El sobreesfuerzo es un elemento, digamos, es un riesgo eh, inherente a la actividad de construcción civil, ¿no? Proyección de partículas en el ojo también. Las proyecciones en las partículas eh, es una alta probabilidad de que un trabajador de construcción civil reciba una lesión en la vista, ¿no? Por partículas volubles, ¿no? En el ambiente, como pueden ser partículas de madera, de asbesto, de metálicas, ¿no? Entre otros tipos, depende de la actividad que están realizando. Intoxicación con gases tóxicos también, ¿no? Normalmente eh, suele pasar que pueden haber intoxicaciones por ciertos trabajos en espacios confinados, ¿no? No necesariamente un espacio confinado. Una obra civil, ¿cómo podría haber un espacio confinado? Claro que sí hay, ¿no? En las excavaciones, ¿no? En las grandes excavaciones le llaman, ¿no? Y entonces, donde haces subniveles, ¿no? De a -1, a -2, ¿no? No necesariamente, ojo, que un espacio confinado debe o puede tener un techo, ¿no? Un techo, ¿no? Eh, exacto, ¿no? El H2S, ¿no? Se encuentra en un espacio confinado, ¿no? También hay, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Hay gases, ¿no? Hay gases como metano, entre otros también, ¿no? Y si estamos haciendo actividades dentro de ese espacio confinado, colocando una malla de fierros, estamos produciendo muchos más gases, ¿no? Con el uso de equipos, ¿no? De equipos de soldadura, equipos de corte, equipos de desbaste, entre otros, ¿no? Es lo que suele pasar, es lo que puede pasar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también, detalle importante, ¿no? Un espacio confinado tampoco es
No necesariamente nos enfoquemos en que sea un espacio abierto, ¿no? Un espacio confinado puede ser un espacio que cumpla cualquiera de las características que manda la uso, ¿no? Y no necesariamente tiene que tener techo, puede estar sin techo, pero sigue siendo un espacio confinado, ¿no? Partes del cuerpo lesionadas normalmente en la parte de construcción, obviamente, las manos, los pies, la cabeza y diversas partes del cuerpo, ¿no? Por las proyecciones y los golpes generados, ¿no? ¿Qué agentes normalmente son causantes de esas lesiones? Clavos y objetos punzocortantes, golpes contra objetos, tropezones contra objetos y escaleras y andamios. Entonces, si se dan cuenta, en el tema de construcción, eh, aquí lo clave son el orden y limpieza y seguir un procedimiento de trabajo adecuado, ¿no? Usar muy aparte como tema de condiciones del ambiente, ¿no? Exacto, ¿no? Coincidimos, Lizardo, ¿no? El orden y limpieza es antes, durante y después. Exactamente. Principales enfermedades, ¿no? Principales enfermedades en la industria, en la construcción, ¿no? ¿Cierto? Principales enfermedades. En la industria de la construcción tenemos diferentes tipos de enfermedades. Las principales, las más causantes, obviamente son la dermatitis, ¿no? La dermatitis por exposición al mismo manejo de materiales, exposición a los factores climatológicos del ambiente, rayos solares, entre otras, ¿no? Exceso de frío, quemaduras por frío, y también la parte biológica, ¿no? El movimiento de tierras tiene contaminantes, ¿no? Muy aparte de la dermatitis, el movimiento de tierra, esa tierra contaminada trae como consigo lo que está acá abajo también, ¿no? Infecciones respiratorias, ¿no? Y también trae lo que son infecciones gastrointestinales, ¿no? Normalmente en una obra civil, llegado un cierto tiempo que no se tienen los controles adecuados, el personal va a sufrir de infecciones al estómago, ¿no? La ergonomía es una enfermedad, la ergonomía puede producir una enfermedad si no produce una enfermedad. La ergonomía como enfermedad no está catalogada, pero sí la ergonomía como una forma correcta de hacer el trabajo, sí, la ergonomía, el riesgo de no hacerla, y por lo tanto traer consigo una enfermedad profesional, exactamente. Las enfermedades como lumbalgias, los TME, los DME, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos, entre otras, ¿no? La neumoconiosis también, ¿no? Eso es donde está neumoconiosis, silicosis, va a depender del tipo y como decía en la presentación anterior, la disposición o lugar donde se está realizando el trabajo, ¿no? Cáncer al pulmón, ¿no? Trastornos de oído también. Normalmente los ruidos fuertes, en obra, no nos colocamos, no se colocan los EPPs por un tema de avance, por un tema de apuro, por un tema de factor personal, ¿no? Afectados por factores externos, ¿no? Mal genio, entre otros, que producen un mal humor, ¿no? Por eso un mal humor en la persona, rebeldía, y hacen que estas personas por calor o por otros motivos no utilicen sus equipos de protección y puedan traer sordera, ¿no? Intoxicaciones también, ¿no? Por inhalación de humo, inhalación de ciertos químicos o manejo de ciertos químicos, ¿no? También puede ser intoxicación por el tema de parenteral, ¿no? Por el tema de manejo en la piel. También puede ser grave, ¿no? Desde un punto de vista de panorama general, no podemos ver que se subdivide en trabajadores independientes, trabajadores de empresas constructoras y capacitación en obra, ¿no? Con el programa general se refiere a que debemos tener el conocimiento, ¿no? El conocimiento general de lo que se va a hacer, ¿no? Desde un panorama general, ¿no? Por ejemplo, trabajadores independientes, lo que normalmente sucede en esos trabajadores es la falta de cultura, ¿no? La falta de formación o el total desconocimiento, como dice ahí, de las normas de seguridad y higiene. Eso es de cajón. Entonces, aquí es un dolor de cabeza, es terrible. Aquí por donde lo veamos, vamos a tener 100 sobre 100 en falta, ¿no? De trabajadores de empresas constructoras, normalmente es muy reducido el trabajador que conoce las normas, los procedimientos y que son chequeados paso a paso por su cumplimiento, ¿no? Capacitación en obra. Normalmente en el sector de construcción el mínimo porcentaje de empresas realiza capacitación en obra, ¿no? Sobre todo, sobre todo si son trabajos del Estado, del municipio, entre otros, ¿no?
Si son de trabajadores de obra que están dentro de una área privada, una empresa privada, también va a depender la exigencia de la empresa privada, porque hay empresas privadas que también, como nos comentó, así como no hay trabajadores calificados, técnicos calificados, tampoco hay profesionales calificados, que haga un seguimiento continuo, constante, ¿no? De esos trabajos y de esos trabajadores, ¿no? Por eso ahora la siguiente diapositiva nos muestra el perfil profesional. El perfil profesional, en este caso, nos dice ahí, en una profesión nueva, con una actividad más bien multidisciplinaria, dicen, ¿no? Pues tenemos un comentario en el chat. Un SOMA o PDR, ¿cuánto obrero puede capacitar? Correcto, ¿no? Normalmente, un SOMA o un PDR puede capacitar hasta 20 trabajadores, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Puede capacitar hasta 20 trabajadores. El tema de capacitación va por el tema, le comento, ¿no? Que el tema de capacitación va por un tema ya de pedagogía, ¿no? Más que de la parte de la capacidad, de la experiencia, de la expertise del capacitador o del profesional SOMO PDR, va por un tema de pedagogía, ¿no? Si es en espacio abierto, normalmente está estudiado, pues, ¿no? Que va entre 20 hasta 28, ¿no? ¿Cierto? Tanto en espacio abierto como si es en espacio cerrado puede llegar hasta 30 nomás, ¿no? ¿Qué pasa? Que se pierde la información cuando es mucho la población. Y ese es un tema de rúbricas, ¿no? Rúbricas le llaman en el sector educativo formativo del profesional, cómo tú determinas tu población de capacitación, inclusive ahí se ve el tema de puntaje, puntuación, cómo vas a evaluar, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente si respondo a tu pregunta, colega que ha puesto en el chat, un PR podemos o tenemos la capacidad de poder hacerlo hasta 30, ¿no? Que dice, y si no logra escuchar, si, y si no logra escuchar si son muchos, claro, ¿no? Por eso le decía a Tony, si son muchos, una de las características que se ve muy aparte de la parte académica, por la parte que se ha analizado, ¿no? Del entendimiento humano, obviamente, por lógica simple, si son muchos no se va a escuchar, no se va a entender. Las últimas personas, o muchas de las personas que están afuera en obra, ¿no? Haciendo un círculo como normalmente hacen, no lo va a entender, ¿no? Entonces, es un tema que ya está, desde el punto de vista académico, ya está estudiado, ¿no? Que por PDR, por persona, se sugiere entre 20 y 28 personas, ¿no? Tal vez podemos hacer hasta 30, ¿no? Pero no deberíamos exceder, ¿no? Si hacemos capacitaciones con grupos de 5, de 6, más tampoco se hacen, ¿no? Esos talleres, ¿no? Dentro de la capacitación, entre otros perfiles, otras formas de trabajar con estos, eh, con estos participantes, estos trabajadores, ¿no? ¿Sí? Para poder, el perfil de profesional que requiere, que se requiere, ¿no? Este perfil de profesional es aquel que puede desarrollar su gestión. ¿El profesionista qué cosa requiere? Prevencionista es prevención de riesgos laborales o PDR. ¿Es una palabra correcta? Sí. Claro, me dice aquí Robert que siempre se aprende más cuando es interactivo. Definitivamente sí, ¿no? Cuando estás en una obra, normalmente, o una capacitación, que ahora ya tenemos levantado el estado de emergencia sanitaria, eh, definitivamente, pues, hacerlo como taller es mucho mejor. Definitivamente es mucho mejor. Se requiere la capacitación de todos, por lo tanto, y por ende, ¿no? También se cruza con la pregunta de nuestro anterior colega que no puede haber muchas personas en dicho salón o en dicho classroom, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de llegar. ¿Qué es lo que debe tener un PDR, un subgénero SOMA, ¿no? Un profesional en el área de prevención de riesgos laborales, ¿no? Principalmente tres factores generales, dentro de ellos muchos más que ustedes deben, deben tener y deben capacitarse mucho más y tener la constancia de lo que se está haciendo, ¿no? En este caso, nos recomienda pues que, o se recomienda que eh, este profesional PDR o de prevencionista de riesgos laborales, que es la palabra correcta, ¿no? Que surgió hace unos años atrás, hace como 6 años atrás, ¿no? Y que está avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. PDR es la palabra correcta, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, reconoce y certifica PDR, ¿no?
prevención de riesgos laborales o prevención de riesgos laborales, ¿no? Cada empresa lo denomina diferente, ¿no? O cada obra, ¿no? Algunos le ponen supervisor SSO, supervisor SST, supervisor SOMA, ¿no? Supervisor HSQ, HCE, HCE, o prevencionista, algunos nada más lo dicen, ¿no? En tal caso, este prevencionista debe tener tres características importantes. Este profesional, como cada uno de ustedes, debe tener conocimiento técnico del proceso, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer? Ustedes no pueden hacer seguridad si no conocen el proceso, les comento, ¿no? Si no podemos hacer seguridad, ninguno de los que están acá, si no conocen el proceso. ¿Cuál es la diferencia que usted nombra entre PDR o SOMA, no? Correcto, PDR, como repito, PDR significa prevención de riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hace 5 años ya reconoce al profesional de seguridad y salud en el trabajo como, por parte del Estado, inclusive entidades certificadoras, ¿no? De prevención de riesgos laborales, y se certifica también a prevencionistas de riesgos laborales, por lo mismo que la ley te dice que hay una legislación que la palabra técnica es prevencionista de riesgos laborales, PDR, ¿no? ¿Con qué diferencia con el SOMA? Prevención de riesgos laborales, si hablamos del SOMA como SOMA, se refiere a Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, ¿no? Esto definitivamente, pues, aplica a todos los profesionales que manejen dos sistemas, ¿no? Tanto seguridad como medio ambiente. En cambio, de PR solamente seguridad y salud de trabajo, a lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Ahora que una empresa le llamen PDR, he visto también empresas que le llaman PDRMA, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, ¿no? No sé si lo han escuchado, así como el ATS, que va en obra de construcción civil, en otras empresas le denominan ATS, en otras empresas le denominan APR, ¿no? Análisis preliminar de riesgos, ¿no? Entonces, no sé si lo sabían. Entonces, son situaciones que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Saliéndome un poco del tema, ¿un PDR puede estar en la canastilla de grúa junto con el operador? No, definitivamente Lizardo no, ¿no? El PDR no puede estar en la canastilla junto con el operador que realiza el trabajo en altura. ¿Cuál es su función ahí? ¿Por qué estaría ahí? ¿No? ¿Cierto? El PDR tiene un MOF, fue contratado con un MOF, o debería tener un MOF, lo cual la mayoría y la falencia más grande, desde el punto de contratación, en el área de contratación, bienestar social, recursos humanos, o oficina personal, como lo quieren llamar, depende de cómo lo estipule la política interna de la empresa, no tiene un perfil de selección, no tiene un MOF peor todavía. En el MOF el MOF va para todos, ¿no? Inclusive ahora cuando se hace una auditoría, entonces una auditoría de seguridad y salud en el trabajo se pide el MOF. Ok, manual de organización y funciones del señor Pepito tal que es supervisor mecánico. Él tiene que mostrar su perfil. ¿Por qué pide el perfil del señor su MOF? Porque dentro de su MOF tienes que tener responsabilidades de o en seguridad y salud en el trabajo. Por eso te dice, cuando es una auditoría de seguridad y salud en el trabajo, te dice, el personal de línea de mando, dentro de sus funciones se le asigna responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, así como lo demuestras con tu manual de organización de funciones de cada puesto de trabajo. Si no lo tienes, es una no conformidad, ¿correcto? Entonces, es una conformidad al cumplimiento periódico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si hablamos de eso, definitivamente no está en las funciones del PDR que lo haga. Si está en su MOF, no tiene MOF, está frito. Y si sube ahí, es una falta grave contra él mismo, no contra la empresa. No está en sus funciones subirse ahí. ¿Cuál sería la condición de subirse, no? Si va a hacer una inspección del área donde va a trabajar el trabajador, podría hacer toda su documentación y subir específicamente a verificar dónde va a trabajar y luego se retira y luego sube el trabajador a hacer su trabajo. Pero subir está ahí a mirar o perder el tiempo y exponiendo su vida definitivamente no. ¿Sobre base de qué ley estamos hablando hoy día? Estamos hablando sobre la ley 29.183, su decreto supremo sobre reglamentos, modificatorios y complementarios y el decreto supremo 011-2019 TR, ¿no? Este presente reglamento es el que reemplaza la G50, ¿no? Dando más disposiciones que son las mínimas de seguridad en obra como para que puedan cumplirlas, ¿no? ¿Cierto?
Este decreto, pues obviamente, como se fuese ahí, es un documento establecido, ¿no? Que tiene toda una estructura específica para el sector construcción, ¿no? ¿Cierto? Tenemos una pregunta. ¿A qué corresponde hacer el MOF? Ok, manual de organización y funciones corresponde hacerlo al área de recursos humanos, como le expliqué anteriormente, señorita Rosa, al área de recursos humanos, al área, puede ser al área de bienestar social, a la oficina de personal, va a depender de qué rubro es la empresa, cómo lo maneje esa área, el nombre o la denominación de esa área según su organigrama, ¿no? Algunos le llaman recursos humanos, aunque recursos humanos será responsable de contratar al personal. Por lo tanto, su manual de organización y funciones de cada perfil de puesto, ¿no? Superintendente también debe tener dentro de su manual de sus funciones, ¿no? Así como ponen en las páginas de contratación, entre muchas que hay en el Google que ustedes entran. Y ingeniero de seguridad es diferente que jefe de seguridad, diferente que supervisor, asistente, analista. Y cada uno pide ahí, ¿no? Que sepa esto, que sepa esto, que sepa esto, que haga esto, que haga eso, se espera que haga esto, ¿no? Es lo que te esperan de ti que haga. Y también que, ¿no? Que cumpla con las normas de seguridad. Debería estar todo eso en un MOF, ¿no? ¿Cierto? Y eso debe ir con su file de acuerdo a su contrato de selección. Pero el de seguridad no lo va a hacer, pues, definitivamente. Definitivamente, ¿quién lo hace? El área de recursos humanos o el área de bienestar social o, o como le denominan el área de contratación encargada por cada empresa de acuerdo a su organigrama, ¿no? O su política interna, ¿no? ¿Cierto? Pero que tiene que ver con la contratación del personal. Dice acá, comité, subcomité o supervisor. Y con eso nos vamos a un break, ¿no? Y retornamos. Comité, subcomité o supervisor de seguridad y salud. Es importante tener ese concepto así, ¿no? En una obra, normalmente el problema más grande que tenemos es la formación de un comité o supervisor. ¿Cuándo tengo un comité? ¿Cuándo tengo un subcomité? ¿Cuándo tengo un supervisor? ¿No? ¿Sí? Y ahí viene el tema de discusión, porque dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un subcomité, yo tengo un comité. ¿Cuál aplica, no? ¿Cuál debo poner? ¿Qué pasa si normalmente paro cambiando, ¿no? Ingreso con 5 trabajadores y tengo un supervisor, luego tengo 30, tengo que poner comité, no hay preguntas, luego tengo otra vez 10, ¿qué hago? Situaciones de la vida real, ¿qué hacemos en esos casos, no? Lo dice ahí en este caso, el artículo 21 del Comité de Supervisión y Seguridad del Trabajo, nos dice, en ese caso se refiere que el empleador eh, que tiene más de 20 trabajadores, en la parte si es una sola empresa, de una sola obra, debe constituir un comité de seguridad en el trabajo, o si tiene de varias obras, debe constituir, es una empresa inmobiliaria, por ejemplo, debe tener como empresa su comité de seguridad en el trabajo por el rubro construcción, y en sus obras debe tener su comité. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas después del break, ¿no? Entonces nos dice que el empleador debe constituir un comité de seguridad en el trabajo o un supervisor, ¿no? Según corresponda, de acuerdo a obviamente lo que manda la ley 2983 y sus modificadores, entre otras, ¿no? El subcomité o supervisor de seguridad social en el trabajo en obra, ¿no? Tenemos un chat que nos comenta cuál es el apropiado para dar, cuál es el apropiado para dar encargos, como menciona, existen muchos cargos, ¿no? ¿Cuál es el apropiado para dar encargos? Dice, ¿no? Como menciona, existen muchos, no se entiende tu pregunta, muy bien. ¿Cuál es el apropiado? Prevención de riesgos laborales, prevencionista de riesgos laborales, es el estándar, avalado por la ley. Pero tampoco exime que la empresa te pueda denominar como supervisor de seguridad ocupacional, seguridad salud del trabajo o supervisor SOMA. SOMA normalmente está alineado a estándares de minería, ¿no? Acuérdate que minería lo llama seguridad y salud ocupacional, es una sectorial también, ¿no? Y si vas a hacer una obra civil dentro de una empresa que te ha dado la chamba, digamos que es minería, tendrías que llamarte un SOMA, ¿no? Definitivamente. Sí, sí que dice acá HCE, ok. Es salud, seguridad y medio ambiente, ¿no? Como SOMA, claro. Sí. No, ahora, ¿qué nos dice acá sobre el tema del artículo 23? Elección del supervisor. Según el trabajo, en el trabajo al inicio de la obra de construcción, ¿no? Normalmente
la elección del supervisor, el inicio del trabajo de la supervisión de la obra, ¿no? Se da cuando tienes menos de 20 trabajadores, ¿no? Eso no difiere en nada, es casi parecido con lo que te da la 245, ¿no? La resolución ministerial 245, ¿no? Desde el primer día de labores, obviamente se elige el supervisor, mediante votación directa, en este caso lo que te manda esa normativa, la 011, es votación directa y secreta por los trabajadores que se encuentran laborando en ella, ¿no? Porque normalmente las obras son graduales, siempre empiezan, normalmente la mayoría de obras empiezan de menos a más, ¿no? Sobre todo son del Estado, empiezan con 2, 3, 10 trabajadores y van subiendo, ¿no? ¿Cierto? Nos tiene una pregunta, Leonard. Leonard, te escuchamos. Levantó la mano. ¿Todo bien? Ingeniero, buenas noches. Sí, le escucho. Quería aportar, ¿no? Que pasando, bueno, cuando hay 20 trabajadores, como Ujú. mínimo, en una empresa deben de tener ya un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero Exacto. pasando los 20 trabajadores, digamos 25 trabajadores en una empresa, ya deben de conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y de acuerdo a eso, ¿no? ¿Quién los conforma? El presidente, secretario y los miembros. Así es, exacto. Así es, Leonardo. Perfecto, perfecto. Así es, compañeros. Es verdad lo que dice nuestro amigo. Este, pasando ya los 20, ¿no? No de los 25 necesariamente, desde los 21, o sea, porque la inspección es a rajatabla, ¿no? Te pasan los 20, es decir, 21, ¿no? Yo tengo 21, ya debo tener un comité de seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Cierto? Luego vamos a seguir viendo, no se preocupen que vamos a seguir viendo cómo es que incrementa, cómo se selecciona este número de trabajadores de acuerdo al, 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 al porcentaje pues, de trabajadores que va subiendo, ¿no? Les hago una consulta, ¿continuamos? ¿Seguimos de largo para terminar más rápido? ¿O quieren hacer el break? Seguimos, creo, ¿no? Seguimos, pero no hemos... Seguimos. Seguimos. Perfecto, entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre el comité? Bueno, se mandaron con todo, un ratito. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el comité de seguridad y salud del trabajo y el comité de obra, ¿no? El comité de obra, el comité de obra. El comité de obra de seguridad y salud del trabajo te refieres, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si te refieres a seguridad y salud del trabajo es lo mismo, ¿no? Ahora lo voy a explicar más adelante. Es que acá hay un tema que a veces como no se lograba entender. Por ejemplo, cuando es una sola empresa que agarró una obra, ¿correcto? Y me voy y tengo una sola obra. Como empresa, etcétera, ¿no? No sé, se me ocurre una empresa, ¿no? X, ¿no? Constructora X y Z. Yo por ser una empresa constructora, mi giro del mi CIU, mi Código Único de Identificación Industrial Internacional, ¿no? Es, de acuerdo a la Nación 5, una empresa de alto riesgo es una empresa de construcción. Por lo tanto, yo tengo que hacer mi comité de seguridad en el trabajo como empresa enfocada al sector construcción, ¿correcto? Pues ya, ahora, saco una obra. Esta empresa de construcción puede tener a la vez 4, 5, 20 obras. Si solamente tengo una obra, ¿no? Ahí tengo que tener como empresa mi comité y como obra, tengo que tener ¿qué cosa debo tener? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, hablamos hace una presentación anterior, dijimos inicialmente, de acuerdo al desarrollo de la obra, un supervisor de seguridad del trabajo, y si de arranque vamos con todos los trabajadores, que normalmente no suele pasar, ¿no? Es un comité de seguridad del trabajo, ¿no? ¿Cierto? Un subcomité, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el comité de seguridad y un prevencionista? Ya, el comité de seguridad, ah, a ver, aplica cuando pasan los 20 trabajadores, ¿correcto? Cuando pasan los 20 trabajadores debe haber un comité de seguridad, estipula la ley, ¿no? Bajo el proceso que estipula la ley que es lo correcto que debe ser elegido, ¿no? Y que no debe haber personal de confianza entre los representantes de los trabajadores, entre todo lo que manda la 245, ¿cierto? Ahora, el prevencionista o el supervisor SOMA debe estar, o SSO o SST debe estar
sí debe estar como especialista. ¿Qué te dice la normativa? La normativa te dice que aun cuando tengas, o no necesariamente en obra, en cualquier otra empresa, ¿no? Aun cuando tengas tu comité, debes tener un especialista, ¿no? Por eso se habla del servicio de seguridad y salud ocupacional, con el trabajo, ¿no? Este servicio está conformado por al menos un especialista en la materia, en este caso un PDR, un supervisor de ST, ¿no? Un ingeniero de seguridad, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, debe estar, sí debe estar, ¿no? Tengo más de 20, 30, 35, tengo mi comité, pero debe estar mi supervisor, debe estar, ¿no? Debe estar, definitivamente sí. La norma dice mayores o iguales a 20 trabajadores que se encuentren en planilla, se elige el CSST, definitivamente tiene que ser en planilla, ¿no? Hay un tema por regularizar ahí. Dice que cuando debe, la SUNAFIL y la Contraloría también, ¿no? La normativa actual ya nos dice que no está totalmente prohibido tener al trabajador por recibo por honorarios cuando es un trabajo por obra, por periodo largo, cuando es un trabajo puntual, por orden de servicio, ¿no? Como servicio de proveedor externo, puede ser recibo por honorarios, pero normalmente por trabajos largos no debe ingresar inmediatamente a planilla, ¿no? Es un tema de también no conformidad y desde el punto de vista de tipificación de la zona fila es una sanción, ¿no? Debe estar en planilla sí o sí, claro que sí. Eso es parte de las normativas que sean de uno de los ítems regulatorios es que sea en planilla, definitivamente sí. Dice, el ingeniero de obras debería ver el ingeniero de obras debería ver un PDR o SOMA de todas las especialidades, o debería ver PDR o SOMA en calidad en cada especialidad. PDR o SOMA debería ver en cada especialidad, definitivamente sí. Yo pienso de que sí, pero debería haber, mientras más capacitado, más demora. Hay PDRs que no han trabajado muchos años en el sector alimenticio, muchos años que han trabajado en el sector construcción y en el sector minería no conocen nada, ¿no? Entonces, por eso les dije en las diapositivas anteriores, que estaba más arriba, no sé si puedo subir, dice aquí conocimiento técnico del proceso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el profesional en seguridad, distintamente como queramos llamarlo, PDR, todos los términos son válidos, ¿no? Para no estar en ese cuál es, ¿no? Todos los términos son válidos, ¿no? PDR, profesor SOMA, ¿no? Pero lo que es obligatorio en minería es todo lo que es con SOMA, ¿no? Si es en el sector industrial lo quieren denominar SOMA, tampoco hay una restricción, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice ahí? Debe tener el conocimiento del proceso técnico, ¿no? El conocimiento técnico del proceso. Eso que le decía, ¿no? Y lo que le da el estándar internacional, la ISO 45001, ¿no? ¿Qué te dice la ISO 45001? No se puede hacer seguridad si no conoces el proceso. Si no, va a ocurrir el problema que siempre ha ocurrido, ¿no? Que el de seguridad, bueno, anteriormente cuando hay unas operaciones ya no querían despedirlo, y vino el tema de seguridad por accidentes, más que de fuerza por de ganas que por el tema de denuncias. Bueno, ponlo de seguridad, pero no dice que molesta que piden de seguridad, ya ponlo de seguridad antes que lo despidan, antes que pongan. Y así pensaban, ¿no? Que se vaya señalizada, por ahí poner sus cartelitos, ¿no? Y era un tema como de relleno, eso es pura mentira, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te dice el ISO 45000? Por eso es importante saber el proceso, ¿no? El proceso es importante, si te lo dice la normativa también, ¿no? Hay que conocer el proceso. ¿Qué es lo que yo hago, no? No podemos, en pocas palabras, no podemos hacer seguridad si no conocemos el proceso. Cuando hacemos un IPRC, ¿qué debemos conocer? El proceso de las actividades que se van a hacer. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los puestos de trabajo? Bueno, que están en planilla, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tareas van a realizar? ¿No? Por eso se pide el plan de trabajo, las etapas, ¿no? Entonces, no se olvide, para hacer seguridad hay que conocer el proceso. Conocemos el proceso de entradas, trabajo y salidas, ¿no? ¿Qué hace la empresa? Desde que ingresa una aguja o desde que ingresa, si es una empresa de servicios, desde que ingresa un comentario, una opinión, una presencia de persona, puede ser un banco también, ¿no? No necesariamente en el sector de construcción, más aún, ¿no? Conocer el proceso, desde que ingresa un perno hasta qué cosa sale. ¿Qué vamos a hacer, señor, no? Por eso las áreas no pueden estar divorciadas, ¿no?
siempre tiene que participar el PDR en la obra. A veces están en la obra, yo he visto obras, yo he pasado cuántos años también en obra, el PDR lo manda, ya vaya a supervisar a la gente, tiene reunión, el residente, el de calidad, todo, ¿no? ¿Qué es eso? Por eso a veces contratan en obras, dependen del PDR que es supervisor para campo y tienen al ingeniero de seguridad que es como si fuera el jefe y él sí va a la reunión, ¿no? Pero en la mayoría de obras, que son de empresas pequeñas, poco capacitadas, ¿no? El PR tiene que estar en la obra, pero además hay que se reúnen, ¿no? Para ver los avances, el plan de trabajo, lo cual es incorrecto, ¿no? Porque el PR tiene que estar allí para ver qué se está empleando, qué debes emplear, sugerir, ¿no? Y eso es lo que te dice, que el PDR tiene que estar, o el supervisor SOMA tiene que conocer el proceso, qué es lo que hago de principio a fin. Si yo conozco qué es lo que hago, entonces puedo hacer seguridad en cada una de las etapas, ¿no? O me equivoco. Si yo voy de frente y voy a ir a poner carteles, a decir ponte casco, pues no sé, lo que están haciendo, y la clásica, no sé si les ha pasado, cuando han trabajado bajo la tutela de otra empresa más grande. ¿Qué estás haciendo? Tú eres el profesor de seguridad, ya, qué está haciendo tu gente? Bueno, están poniendo unas vigas, ¿para qué? O sea, creo que van a, ya creo, ya fuiste, ¿no? Este pata sabe más, dijo, ¿no? No sabe ese proceso, ¿no? Para tener, dice con comentario, un IPC, hay que conocer el mapa de procesos, claro que sí, ¿no? Hay que saber el proceso, hay que proceder cómo lo vas a hacer por áreas, por procesos, subprocesos, tareas, actividades, y esencial puesto de trabajo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces no se olviden, para hacer seguridad hay que conocer el proceso, ¿no? Si no, no estamos mal, no estamos mal, no conocemos qué hacen, estamos ahí de observadores nomás, ¿no? Con la boca abierta, hay que saber qué es lo que está haciendo la gente, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se espera, qué es el proyecto, conocer, claro, todo debe coordinar bien claro. O sea, tú no estás ahí de relleno, ¿no? Tú estás ahí como soporte, es el área de seguridad, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que conocer qué están haciendo, cómo se llaman esas vigas, ¿no? Oye, ¿qué es esta viga H? Se le pregunta también, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es lo que están poniendo? ¿Qué cable van a poner? ¿Por qué pones así? ¿Por qué no pones acá? Etcétera, ¿no? Cuando llega uno a supervisión te preguntan, y es gratificante, ¿no? Tú eres el supervisor de SOMA, entonces PDR ya, listo. ¿Qué está haciendo tu gente? Están haciendo esa estructura intermecánica para un techo, no sé, con vigas H de tantas pulgadas por tanto. ¿Qué va a hacer ahí? Va a ser un almacén de tal. Ah, ya. ¿A qué altura están? Estamos usando arnés y vos estás en su línea de vida arriba, ¿no? ¿Cómo vas a hacer el proceso, no? Es diferente, ¿no? No estás ahí de relleno, ¿no? Y te van a considerar en todas las partes operativas, ¿no? Porque acuérdense que lo que mueve un proyecto, una obra, es la parte económica, el desarrollo, es la parte operativa, ¿no? La parte de producción. Entonces tú tienes que conocer producción y siempre vas a estar ahí, ¿no? Siempre vas a estar presente en el desarrollo de esa obra y le va a gustar tu trabajo, ¿no? Porque no estás de relleno, mirando nada más, ¿no? Entonces, eh, esa es la mejor recomendación que le puedo dar ahora de así de priori, ¿no? Ya, y dice ingeniero, entonces un PDR puede intervenir a otra área, claro conocimiento, como usted dice, puede intervenir a otra área. Si estás dentro de una obra, o en cualquier sí, puedes intervenir en otra área. Si tú ves cualquier condición que sea tendente contra la seguridad y la vida de esa misma persona o de otra, ¿no? Puedes intervenir observando, inspeccionando, deteniendo un trabajo, ¿no? Debe estar presente para implementar controles. Claro, normalmente los controles en PDR puede estar presente, la obligación, no es necesario que estés presente, debe estar presente el responsable de establecer estos controles, ¿no? Normalmente no está la formación adecuada, ¿no? Los supervisores de operaciones, los residentes, quieren que el PDR esté ahí, ¿no? Tú puedes estar ahí dependiendo del tipo de control, ¿no? Por ejemplo, si van a montar una línea, puedes estar tú ahí para ver si están haciendo el torque adecuado, o el elemento adecuado, con el cable adecuado, ¿no? Donde va a ir la gente, ¿no? Tienes que estar presente en ciertas maniobras también. En las demás es verificar que se cumpla, pero ¿cuándo verificas? No cuando están trabajando. Tienes que verificar antes de que empiece a trabajar la gente, ¿no? Porque después de eso ya no es la en la situación real se oculta, ¿no? O ya no tienes panorama preciso de qué es lo que debes corregir. Lo digo en las reuniones antes de empezar un trabajo. Allá, sí, el PR debe estar en unas reuniones, en las reuniones de apertura del día, en charlas, ¿no? Algunos le toman 5 minutos, 10 minutos, debe estar presente, sí.
el PDR debería estar presente. Ahí, a la actualidad depende del manejo, la experticia y la experiencia de la empresa, eh, y del tamaño, ¿no? De la solidez del sistema de gestión y la concientización de su personal. Actualmente, algunas empresas no están presentes, ¿no? En la charla de inicio se hace virtual, pero eso es un manejo diferente, ¿no? Es un tema diferente, muy interesante. Ciertas empresas lo manejan en Lima ya, ¿no? También en Trujillo, ¿no? Pero apela mucho al desarrollo del trabajo grupal de las personas, ¿no? Pero si es en obra, en este caso, como es el tema de hoy día, sí tiene que estar presente, realizar su charla de inicio. La charla de inicio le va a permitir a esta persona poder desarrollar el contacto visual, poder desarrollar el contacto visual. ¿Para qué? No para mirarle los mismos ojitos, sino para ver que todo el equipo de trabajo está presente, si alguno falta porque no está, qué pasó, si algún personal está con algún implemento deficiente, que lo pueda observar, algún comentario, alguna queja, ¿no? Es una parte de la charla. Ese tema sirve para entrar en el está, ¿no? Usted sabe que hay 4 preguntas: no sabe, no quiere, no puede, no está. Tiene que estar en el está, en el momento, y está totalmente conectado con el día de trabajo. O no, se siente mal, no puede trabajar, sabes que venía a la charla, pero no estoy bien, te veo mal, hay algún problema y se retira. Las charlas son importantes, muy aparte de ser un tema específico, que debe ser dinámico. Yo sugiero que no debe ser leído, debe ser dinámico y no debe ser a rajatabla como que vengo a leer un cuento a un niño, no, Pepito, pasaba esto y un día, totalmente equivocado, ¿no? Las charlas de inicio no pueden ser así, tienen que ser dinámicas, tienen que ser enfocadas específicamente a un tema que van a hacer, de un trabajo que van a desarrollar ese día, ¿o no? O ir formándolos para trabajos posteriores, ¿no? Que sean de alto riesgo, o de alguna falencia o equivocación que cometieron el día anterior, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando hay temas de capacitación es muy diferente, ¿no? Ahí sí tienes que, perdón, dar temas, normativas técnicas específicas, medidas, alcances, etcétera, ¿no? Y el artículo 22 que nos dice: el subcomité de supervisor de seguridad social en el trabajo en obra. ¿Qué es el subcomité de seguridad social en el trabajo en obra? ¿Quién es el supervisor de seguridad en el trabajo en obra? ¿Por qué hablamos de subcomité? Porque hablamos de supervisor, ¿no? El subcomité es cuando, obviamente, para tales efectos, tanto el subcomité como el comité tienen el mismo proceso de elecciones, pero el subcomité, igual manera, es bipartito, es paritario, ¿no? De parte del empleador, parte del trabajador, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Pero son con personal que tiene más de 20 trabajadores, ¿no? ¿Cierto? Y específicamente el supervisor cuando son menos de 20 trabajadores. ¿Cómo se subdivide esto? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí quiero que tengan en cuenta un detalle importante, ¿ya? De esta charla yo sé que le va a servir. Miren, y aquí viene el detalle, ¿no? Ok, eso es lo que le decía, ¿no? Yo tengo una hora, pongo un comité o pongo un supervisor. Tengo 20 acá, 20, sí, como les decía, ¿no? Yo tengo mi empresa, ¿no? Los Ladrillos Naranjas, contratista, constructora civil, ¿no? Y esto es lo que no tienen un conocimiento muy claro, ¿ah? ¿No? Construcción civil. Y es lo mismo lo que deben hacer ellos, es lo mismo que hace o que hacía, ¿no? Empresas grandes, ¿no? O divisa entre otras, ¿no? La Unión Hotelera, etcétera, etcétera, Scanca, JJC, ¿qué más? ¿Cuál es la otra que conoce? De obras grandes, Besalco, ¿no? Fluor Canadá, Fluor Perú, entre otras, Stracon, entre otras empresas gigantes en construcción, ¿no? Cumbra, exactamente, Cumbra, un dato, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Que yo he pasado por alguna de ellas, ¿no? Las empresas pequeñas que tenemos por acá cerca, hay muchas que nos dan los trabajos rápidos, más o menos pagados, ¿no? Algunas menos que menos, otras menos regular, otras por ahí, ¿no? Pero tenemos chamba y estamos en obra. Eh, Deben hacer lo mismo que estas grandes empresas. ¿Por qué las mencionamos? Porque no tienen el conocimiento correcto, ¿no? De cuál es el panorama, el desempeño, ¿no? Yo soy la empresa, como le decía, Ladrillos Rex, constructora ladrillosrex.com, perfecto, yo soy yo. ¿Qué dice acá? El empleador que tenga a cargo más de una obra de construcción, ¿qué es lo que debe hacer, no? Normalmente esta constructora, si tengo una obra, solamente una obra, soy una constructora pequeña, pero dentro de esta constructora, ¿qué cosa tengo? Acá enfóquese arriba el muñequito.
Dentro de esta obra tengo mi espacio sideral, tengo mis oficinas, mi edificio, ¿no? Mi dirección fiscal. Como empresa, ¿qué es lo que tengo? Como empresa constructora, soy de reconstrucción, por lo tanto debo tener mi comité de seguridad y salud en el trabajo. Mi comité central, ¿correcto? Mi comité central, ¿correcto? Es lo que debe tener, tanto para cumbre como para etcétera, etcétera, ¿no? Ves algo como para esta constructora Pepito, Construcción SRL, ¿no? EIRL. Como constructora, sí, como empleador, tengo mi administrador, tengo mi esto, debo tener mi, ¿no? En este caso, debo tener mi comité de seguridad y salud. Ahora, si tengo una obra, ¿no? Si tengo solo una obra, ¿correcto? Tengo mi comité de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Yo tengo una obra, como empresa tengo mi comité y tengo todo mi staff. Pues en una obra debo tener, dice ahí, si tengo una sola obra, debo tener más de 20 trabajadores, debo tener, ¿no? Si ya tengo una obra, debo tener mi comité, ¿no? ¿Cierto? Mi comité como parte de una sola empresa, ¿no? Si tengo más de una obra, ¿no? Suele pasar, una, dos, tres, cuatro, creo que debo tener subcomités, ¿no? Debo tener subcomités, ¿cierto? Y en la obra 1, por ejemplo, en estas empresas en Lima un montón, ¿no? En la obra 1 estoy por Ancón, cercado de Lima, estoy haciendo colegio, acá estoy haciendo el IGNA, cultural, estoy por la parte de San Isidro, estoy haciendo un mall, no por, etcétera. Entonces tengo 3 obras. En cada una debo tener en cuenta lo siguiente. Ok, en esta obra vamos a cambiar el panorama. Acá estoy haciendo un jardín de niños, acá estoy haciendo unas veredas, ¿no? Aquí puedo tener más de 20 trabajadores. Si tengo en esta obra 1 más de 20 trabajadores, debo tener mi subcomité. De 20 a más, debo tener mi subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Mi subcomité. Que va con todo el proceso, igual como si se formara un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, si tengo menos de 20 trabajadores, en esta obra debo tener un supervisor. De igual manera, aquí puedo tener un supervisor, en la obra 2 puedo tener un subcomité, en la obra 3 puedo tener otro subcomité, en la obra 4 un supervisor, ¿no? Así es como se va a tener en cada obra, tengo que definir si tengo, no voy a poner en cada obra un comité, un supervisor, un comité, que es lo que normalmente hacen, ¿no? Entonces el empleador que tiene más obras debe tener un subcomité o un supervisor, te dice la normativa, ¿no? Un subcomité, un subcomité o un supervisor. ¿Quién te lo da esto? La resolución ministerial 256 del 2020 TR, ¿no? Esta resolución ministerial es la que aprueba el documento denominado la Guía de Proceso de Selección de Representantes de Trabajadores en su comité en obras de construcción, ¿no? Entonces, esta unida a la 011 de 2019 del reglamento, con la 005 de la ley, obviamente, pues, te dan el panorama, ¿no? Porque normalmente en obras se confunden, ¿no? Tengo una obra y un comité, o a un supervisor, ¿correcto? Entonces, en este caso, si es una sola obra de la empresa, es un comité. Pero si tengo varias obras, ¿no? Tengo que tener un comité central y subcomités, ¿correcto? Ahí el detalle. Tengo un comité central y subcomité. Subcomités eh, y o supervisor, ¿no? Correcto. Ahora, si ingreso con supervisor, pocos trabajadores, y luego incremento, hay que modificar a comité, ¿correcto? Si vuelve a bajar la cantidad y no bajo del 50%, me sigo quedando con el subcomité. No voy a ser otra vez supervisor. Me quedo con la que más peso tiene, ¿no? Nuevamente repito, si empiezo una obra con poco personal, menos de 20, designo el supervisor. Si subo más, que es lo que suele pasar en obra, me quedo, formo mi subcomité. Si bajo nuevamente menos de 20, si está la mayoría, el 50% de los que conforman el subcomité, me quedo con el subcomité y ya no bajo supervisor. Ahora, si es menos
Ahí sí tendría que ser nuevamente la designación de supervisor, ¿no? Ahí tengan en mente eso, ¿ya? Es un tema que son problemas de la problemática de la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Te dice, ¿qué pasa cuando tienes un empleador principal y tienes, en este caso, cinco interacciones, ¿no? En este caso tienes un empleador principal, tienes dos contratistas y dos subcontratistas, ¿ya? Dice, el subcomité, más de 30, supervisor menos de 20. No, el subcomité te dice ahí que es, hemos dicho, más de 20, de 20 a más, ¿no? De 20 o más trabaja, más de 20 y supervisor menos de 20, ¿correcto? No nos confundamos ahí. Y normalmente hay ese tipo de confusiones en el sector construcción, sí, de 20, exacto. ¿No? Por ejemplo, acá hay una parte muy importante, ¿ya? Acá hay una parte muy importante que específicamente se refiere pues al tema, por ejemplo, en esa imagen que se observa, ¿no? En una obra de construcción pueden haber 5 participantes, ¿no? 5 empleadores, ¿ya? Normalmente pasa, ¿no? 5 empleadores, de los cuales uno, como se observa ahí, es el empleador principal, ¿no? Como por ejemplo que tenga 40 trabajadores, 20 o más trabajadores. Si tengo 40, ¿a qué se refiere? O sea, ya superé los 20, tengo que tener un subcomité, ¿correcto? Tengo dos contratistas, contratista 1 y contratista 2, ¿sí? Si estos con subcontratistas ya pasaron, ¿no? Uno tiene 20 trabajadores y otro tiene con 20 trabajadores. Quiere decir que aplica subcomité de seguridad y salud. Estas a su vez tienen cada una subcontratista, ¿no? La contratista 1 tiene una subcontratista 1, que es lo que suele pasar ahora en el tema de las obras, ¿no? Todo es subcontratar. Y ahí viene lo engorroso, ¿no? Y la contratista 2 tiene un subcontratista 2, ¿cierto? Problema de cada uno, como dice, ¿no? Que uno subcontrata, uno, dos, tres, puede tener varios subcontratistas, ¿eh? Ojo que la contratista 2, este es el mejor de los casos. En obras grandes, a veces la contratista 2 tiene 3, 4, 5, 6 subcontratistas. Ojo ahí, ojo al piojo, como digo. Entonces, la situación se pone caliente ahí, ¿no? Si contratista 1 tiene un subcontratista 1, para dejarlo claro, también, tienes que ver, si este tiene, por ejemplo, 10 trabajadores, como dice ahí, le asignamos, tocaría una designación, ¿no? Y una conformación, instalación de supervisor. Si tuviera este subcontratista también 20, fueron subcomité. Si no, como es acá en el caso del ejemplo, sería pues definitivamente un supervisor, ¿no? Hasta ahí está claro, si hay preguntas me avisan, ¿no? Este es un tema de la 256, de la resolución ministerial 256, ¿eh? El proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante su comité, ¿no? En este caso, al igual que el comité, tiene el mismo sistema, ¿no? Solo cambia de palabra, de comité a subcomité, pero el proceso es el mismo, ¿no? En este caso, la normativa que te dice que este proceso consta de 10 etapas, ¿no? Estas 10 etapas, ¿no? Deben desarrollarse en un lapso máximo de 16 días laborales, ¿no? Y esto es inspeccionado, ¿no? Ojo, este es un tema de inspección, ¿no? Tú te pasas los 16 días y estás incumpliendo, ¿no? O sea, en 16 días máximo tú tienes que tener conformado tu comité, tu subcomité y tu comité, ¿no? ¿Cierto? Y de igual manera, ¿no? El tema del supervisor es inmediato también, ¿no? En una semana. Entonces, estas 10 etapas se desarrollan por días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La 1 y 2 van el día 1, ¿no? ¿Cierto? En la primera etapa determinas el número de miembros que van a conformar, ¿no? Acuérdense que es paritario. En la segunda, la comunicación de representación sindical que estuviera. Normalmente, a veces hay organizaciones sindicales, ¿no? La ley te dice que si hay sindicato hay que canalizarlo primero por el sindicato, ¿no? Se le manda la hoja informativa al sindicato, el informe o la solicitud de la obligación, la necesidad y la obligación de conformar un subcomité, un comité o designación de supervisor, ¿no? Y tienen que aceptarlo. La tercera es la publicación y difusión y convocatoria. La cuarta, ¿no? O sea, entre el día 5 y 6, son inscripción de candidatos y verificación de requisitos. Y la quinta
difusión de candidatos aptos, ¿no? Y la sexta, proceso de elección de sufragio y escrutinio. La séptima, resolución de impugnaciones, que es lo que está alineado a la resolución RN245. Vamos a desarrollar una pregunta acá. Nos dice nuestro compañero que, entonces, una empresa constructora contrata 10 subcontratistas, calidad como electricista, carpintero, ya, etcétera. Cada uno, si es menos de 20, solo debe tener supervisión. Claro, si cada uno tiene menos de 20, debe tener solo supervisión. Así es. Ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Le pedimos, oye, ¿tu comité? No, no aplica, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. ¿Dónde le sacas eso? Le sacas de su hoja de CCTR, de seguro cuando tiene su registro planilla, ¿no? Como de seguridad le puedes pedir su hoja de CCTR, su afiliación de CCTR, no es solamente si no me vas a pasar la factura de pago del mes, ¿no? Porque algunos son bien tramposos y te chalaquean, ¿no? En PDF. Lo que pasa es el CTR y requiero su factura de pago mensual, ¿no? Bien, entonces nos quedamos en la etapa 9, difusión y publicación de resultados. Finalmente, entre el 16º día debe estar instalado, ¿no? Tanto para el subcomité, para el comité, como para el supervisor, no olvidar que se debe contar con el libro respectivo de actas y reuniones mensuales, en las cuales cada 3 meses se va a elevar un informe, ¿no? Acuérdense que todo eso también va en el libro todo eso lo apunta o debe apuntarlo el presidente en el libro de la supervisión de obras, en el libro que llenen ellos, ¿no? El libro de avance de obra, ¿no? ¿Cuántos miembros titulares retendrá el subcomité? Acá está, ¿no? Número de trabajadores, ¿no? Acá hay que tener en cuenta según la resolución. Si tenemos entre 20 a 100, debemos tener 4 representantes, ¿no? Ya sean 2 del empleador y 2 de los trabajadores, ¿correcto? Si tenemos en una obra entre 101 y 300, perdón, ¿qué es lo que debemos tener? Debemos tener 6 integrantes, ¿no? Debemos tener 3, que tenemos entre 301 y 500, que es lo que por ahí de repente algunos nosotros hemos visto. Debemos tener 8, ¿no? También puede ser el sector industrial, ¿no? Y así, si tenemos de 1000 a más, 12, ¿no? Y por cada 100 se le agrega 1, ¿no? Es indiferente al manejo, ¿no? Si tengo 2 está muy bien, ¿no? ¿Cierto? En este caso, 6, ¿no? 6, ¿cierto? Vamos a continuar con la siguiente presentación un ratito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a continuar con si está cargando la siguiente presentación. ¿Hasta ahí alguna pregunta tienen los participantes? ¿Quedó claro sobre el tema del subcomité y el comité? ¿Sí? Ahorita vamos a abrir el material. ¿Se ve el material? Sí, ¿no? Bien, a irnos al material que estábamos revisando. ¿Correcto? Bien, perfecto. Sí, si hay más de 20 obreros, debería ver su comité en cada especialidad. En cada especialidad. En cada especialidad. Si hay más de 20 obreros, debería haber su comité en cada especialidad. O sea, me refiero, en cada empresa, si hay más de 20, debe haber su comité si es que son varias obras, ¿no? Sí debería haber, ¿no? Y debe haber un supervisor o PDR también, ¿no? Ahora, todo el proceso, tal igual como el comité y como una empresa industrial, debe estar dirigido, obviamente, por un personal que no sea ni juez ni parte, ¿no? Que esté conformado por el presidente, la secretaria
vocal, ¿no? Y un miembro adicional, vocal 2, ¿no? Para la Junta Electoral, ¿no? Como todo proceso de elecciones, ¿no? Este proceso de esa Junta Electoral está designado por el sindicato, ¿no? Si es que hubiera, si no por el empleador directamente, para que sean los veedores de la transparencia del proceso, el cual va a desarrollarse siempre, ¿no? ¿Cierto? ¿El plan de seguridad es importante en una obra? Sí, sí es importante. ¿Qué nos permite tener el plan de seguridad? Todo lo que se va a hacer, ¿no? Todo lo que se va a hacer como medidas de control alineadas al proceso, ¿no? ¿Sí? En este caso, obviamente, pues eh, el plan de seguridad. Las designaciones anteriores del comité son tal cuales, igual que la 245, ¿ah? De un comité normal, en caso de hubiera suplencias, vacancias, derechos, ¿no? Todo es todo es igual, ¿no? Acá hay una pregunta, tenemos, dice, al formar los subcomités se firma algún acto de constitución, ¿quién se encarga de hacer la constitución? Claro, lo que pasa es que al conformar el subcomité tiene que estar administrado por un área, por el Servicio de Seguridad Social en el Trabajo, en este caso, el PDR, o el supervisor SOMA o el HSE, ¿no? Es el que lleva el proceso, la administración o la gestión administrativa de seguridad social en el trabajo. Que firme, de acuerdo al formato establecido por los anexos de la 245, ¿no? Que firme, ponga su nombre, su cargo, su huella dactilar, ¿no? Y todo el proceso, ¿no? De la reunión, ¿no? Claro, si hay menos de 20 hay que hacer la elección de la elección IO dependiendo, ¿no? De la cantidad de trabajadores. Si es extrema, hay una designación también, ¿no? Hay elección del supervisor y hay designación del supervisor. ¿Cuándo aplica designación del supervisor? Por ejemplo, la elección del supervisor, obviamente, cuando es menos de 20 trabajadores, se queda todo el proceso tal cual el comité. Cuando es designación del supervisor, se designa cuando por ejemplo, en la Junta Electoral tiene que haber el presidente, el secretario y dos vocales, son cuatro, ¿no? ¿Cierto? Para ser el supervisor de seguridad, obviamente, para hacer el proceso normal de la elección de un supervisor de seguridad menos de 20, tiene que haber una junta electoral. Esta junta electoral no puede ser juez y parte, o sea, no puede pertenecer, ¿no? al proceso de elecciones. Por lo tanto, en este caso, son cuatro trabajadores, no puede ser juez y parte, ¿no? Si soy de la junta, no tengo a nadie que proponer como miembro apto, ¿no? Miembro apto elegido. Entonces, por lo tanto, ahí hay un formato establecido que inclusive ya está usándose y lo pide la SUNAFIL, ¿no? En las cartas que está mandando, ¿no? Que definitivamente es el acta de designación. En esos casos es acta de designación, solo en esos casos, ¿no? Cuando tengo cuatro, ¿no? Cuando tengo específicamente cuatro, ¿no? Cuatro, cinco. No tendría cómo poder hacer el proceso, ¿no? Existen 11 anexos para la elección del CST y el CST de acuerdo, claro. Todos esos anexos se deben realizar, ¿no? Hay algunos que aplican, hay otros que no aplican. Por ejemplo, si hay sindicato, aplica. Si no hay sindicato, ese formato no aplica, ¿no? Luego el resto de formatos hay que adecuarlos, claro que sí, ¿no? Con el logo, todo codificarlos, etcétera, a la empresa, ¿no? Definitivamente sí. El anexo que te hablo de designación es otro anexo, claro, es un anexo, permíteme ver si lo tengo acá, ¿ya? Eh, Permíteme ver si lo tengo acá. Hace poco resolví un tema de una observación de la zona de una empresa. Si lo tengo acá, en este computador sería genial para que enseñárselo, ¿no? A ver, cuando no completan el tema de cantidad de trabajadores, en este caso, pues sí, definitivamente hay un acta de designación, ¿no? Un ratito. Hay un acta de designación que se está manejando, no sé si lo puede ver acá, un ratito, a ver. No lo tengo ahorita, pero lo tengo en un formato. Bueno, retomamos. Es igual, se lo voy a enviar al administrador del grupo para que lo puedan tener. En esta máquina no lo tengo. Hay un acta de instalación
designación del supervisor, ¿no? Cuando ya hay acta de instalación, exacto, y hay acta de designación, cuando se designa directamente al supervisor, sí, ¿no? Cuando son 4 trabajadores nada más, ¿no? En este caso, ahorita no tengo tiempo para estar buscando aquí porque pero continuamos. Yo luego se lo voy a pasar igual al grupo, para que se lo pasen en el acta de designación. ¿Ya? Este plan de seguridad es importante, sí. ¿Qué es lo que debe tener ese plan como mínimo? El objetivo del plan. ¿Cuál es el objetivo? Es diferente al plan que te da para el sector, que te da la ley en la RL 050, ¿no? Esta resolución 011 es diferente, ¿no? Te da el objetivo, alcance, descripción del sistema de gestión, de seguridad, la política, el presupuesto, acá se pone el presupuesto, ¿no? La organización y responsabilidades del desempeño, el plan, objetivos, metas, programa, el plan dentro del mismo programa, elementos del plan, ¿no? En este caso sí, nos guiamos de los formatos, ¿no? Y luego tenemos el contenido mínimo, ¿no? Igualmente, estructura de su comité, si hubiera, ¿no? Los requisitos legales, contractuales, la I per se, su metodología, no solamente la matriz, sino la metodología, tal vez como lo has hecho, tu mapa de riesgo, de evacuación, plan de vigilancia de la salud, procedimiento de trabajo para las labores de alto riesgo, y tenemos el tema de programa de inspecciones, es muy importante en obras, ¿no? Registro, sistema de gestión, están alineados, ¿no? Al RM 050, investigación, procedimientos, registro, declaraciones de testigos, entre otras, ¿no? Todo el sistema. El sistema de mejora continua se refiere a planes de acción, inspecciones, trazabilidad, ¿no? Plan de respuesta a emergencia, forma y ficha de plan, ¿no? ¿Cuál es la importancia del plan? En este caso te dice que el jefe de obra residente, que normalmente pasa, es el responsable de implementar. Por lo tanto, el responsable de contar un personal adecuado para poder coordinar con él, dar las facilidades de lo que se va a hacer, del plan de trabajo, y este puede hacer el plan con una parte de metrados, con una parte de costos, con una parte de presupuesto asignado al área, ¿no? Todos los contratistas que estén dentro de una obra deben cumplir con el plan del contratista titular, ¿no? ¿Cierto? Específicamente, ¿no? ¿Qué te dice, no? Estándares, el procedimiento de trabajo sí, ¿no? Previo a la elaboración de estándares y procedimientos, se deberá hacer un análisis de riesgo de la obra con el cual se identificará, ¿no? En este caso, los estándares o procedimientos de trabajo se elaboran de acuerdo al procedimiento de trabajo operativo, ¿no? Cuando ustedes hagan un procedimiento de trabajo seguro, tiene que ir de la mano o llevarse bien con la parte operativa y ver qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Cuál es su procedimiento de trabajo? Específicamente es este, correcto. Entonces tú le agregas tu procedimiento o cuando te ven joven una hora y dicen, oye, Soma, necesitamos tu procedimiento de trabajo seguro, tu PET. Ok, bien, yo necesito hacerlo, pero necesito que me pases tu procedimiento de trabajo, tus procedimientos de trabajo. ¿Qué trabajo vas a hacer? Montaje de estas estructuras, o montaje de estos, ¿no? De estas tabiquerías, de estos diques, o cuál es tu procedimiento de trabajo. El procedimiento operativo es esto, que lo pases sobre el procedimiento operativo, tú trabajas tu procedimiento PET. ¿Sí? Los programas de capacitación serán importantes, sí, ¿no? El programa de capacitación dentro del programa anual, hay un programa de capacitación o un objetivo del programa general, ¿no? O el programa de obra, que es el programa de capacitaciones. ¿Por qué se trabaja mucho o se enfatiza sobre el programa de capacitaciones específicamente? Porque como hablamos al principio de la diapositiva, ¿no? La rebeldía, el no cumplimiento de acciones de trabajo, se refiere por falta, o viene referido por falta de preparación o educación, por tanto por falta de capacitación al personal, ¿no? Entonces la mayoría de actos inseguros viene por su interior, ¿no? Su interior, o sea, su forma de pensar, su forma de actuar, su formación. Y esto es lo importante, ¿no? ¿Cómo capacitamos al personal, ¿no? ¿Cómo capacitamos? Hacemos consciente de que cuiden su integridad, ¿no? Este programa de capacitación tiene que estar dentro de un cronograma, ser transmitido a todo el personal, es de carácter obligatorio, y también tiene que estar en su reglamento de seguridad si que superan los 20 trabajadores, ¿no? Nosotros como ingenieros de seguridad no elaboramos procedimientos, pero sí elaboramos los PETs. Claro, los PETs son procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? Los procedimientos de trabajo lo trabaja la parte operativa. Entonces, tú lo que tienes que hacer es pasarle la parte que te pasen la parte operativa, ok, pásame tu procedimiento de trabajo de montaje de calaminas, cualquier procedimiento de trabajo que van a hacer. ¿Qué van a hacer?
el procedimiento de izaje de bloques de concreto y descenso, ¿no? En el nivel 3. ¿Cómo se va a hacer? Ya se va a hacer esto y esto te da grandes rasgos, tú le agregas lo de seguridad, ¿no? Se va a hacer con esto, se va a hacer contra el grillete, se va a hacer la maniobra, se va a hacer el rigger, EPPs a usar, ¿no? El flujograma, todo eso, exactamente, ¿no? Mecanismos de supervisión y control también son muy importantes y exigidos en toda obra, siempre tiene que haber. Aparte del SOMA, depende del tipo de trabajo que vaya a realizar, de repente un vigía del fuego, va a depender de la exigencia de la empresa, si es una exigencia mediana, muy pequeña o muy grande, ¿no? Siempre debe estar el procedimiento en el área de trabajo que está trabajando. Va a depender también, ¿no? El procedimiento de trabajo debe estar en el área de trabajo, no necesariamente, va a depender del cliente, de quien te da el trabajo. Normalmente todo el file lo debe tener el PDR de obra, si es en obra, ¿no? Pero se sugiere que se tenga en obra, ¿no? Va a depender del cliente. Hay clientes que sí te dicen, por ejemplo, procedimiento de trabajo, ¿dónde está? Y te lo piden. Hay clientes que te lo piden. Si me diría que lo tengas, eh, si te pediría que lo tengas, si es necesario que lo tengas, sí, ¿no? Es necesario que lo tengas para que sepas qué es lo que están haciendo, cómo deben hacer el trabajo, para que puedas ir supervisando justamente con un mecanismo de supervisión y control si están cumpliendo los pasos a seguir o se están salteando. ¿Te das cuenta? Claro, tiene que ver mucho con esta parte del mecanismo de supervisión y control, ¿no? ¿Cierto? El manejo de accidentes y enfermedades ocupacionales en obra, ¿cómo se maneja? ¿Por qué existe? Normalmente por factor humano, por eso incidimos en el programa de capacitación, ¿no? El factor humano es el más engorroso de controlar, ¿no? Normalmente no se une, no se puede controlar lo que está en el cerebro de la persona, no sabemos qué es lo que está pensando, pero podemos tener indicios de sus conductas, ¿no? Más o menos sobre su formación y su capacitación podemos tratar de ayudar, ¿no? Como responsables de seguridad social en el trabajo, ¿no? Estos factores humanos normalmente en obras están dados por esta falta de cultura que dice que nos da, ¿no? Les da la excesiva confianza, entre otros impedimentos de las condiciones del ambiente de trabajo, el uso de PPs por incomodidad, calor, que sudan, que se le empaña, que esto, que lo otro, ¿no? Que se olvidaron, que lo tiran, se le rayó, no lo usan porque está rayado, y le excelente en la mañana, no se el accidente, situaciones de ese tipo, ¿sí? Distracción a la hora de trabajo también, en una hora es demasiada distracción, ¿no? Bromas, interacciones con diferentes factores, falta de conocimiento que es innato a lo anterior mencionado, y no utilizar las herramientas adecuadas, que también por avanzar e improvisar, eh, y un factor, no sé si está bien empleada la palabra, que quieren sorprender, ¿no? Utilizan herramientas inadecuadas. ¿Por qué dicen accidente de trabajo con condiciones? También. En una hora normalmente las condiciones de estructura, infraestructura, niveles, pisos, iluminación, ventilación, espacio reducido, falta de mantenimiento de equipos, ¿no? Equipos que alquilan usados, defectuosos, ¿no? Y los EPPs, que normalmente en obra es los EPPs, ¿no? Los EPPs le dan hasta el último, ¿no? Hasta que salga el dedo por el zapato. Entonces ese es el problema, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué observan ahí? Por ejemplo, ¿qué observamos ahí? Actos y condiciones, ¿no? Actos y condiciones estándar. ¿Qué más pueden observar ahí? Dije, los obreros saben que se puede hacer como el, saben que puede suceder como caídas golpeadas, fracturarse la pierna o el brazo. Claro, ellos tienen la idea, ¿no? Pero normalmente se exponen, ¿no? Lo que pasa es que no actúan normalmente sobre, muchos de ellos sobre un consecuente, ¿no? Actúan sobre un consecuente más no sobre un precedente, ¿no? ¿A qué se refiere? De que lamentablemente han sido formados así, ¿no? Han sido formados, por eso se incide nuevamente en el programa de capacitaciones, ¿no? Esperan que les suceda, para que recién entender, ¿no? Como los animalitos, ¿no? Entonces, actúan sobre un consecuente, no sobre un precedente, ¿no? Entonces, tú lo capacitas todo, lo encierras, lo supervisas y te revisas en él, y vas a lograr que comience a pensar y a actuar sobre un precedente, no sobre un consecuente, ¿no? Que esperar que se corte la mano para que otro diga, no, y si acá me tengo que usar el guante porque ya me corté la mano, pues, ¿no? No, no es necesariamente eso, ¿no? No los usan, exactamente. No los usan porque es complacencia, ¿no? Es rebeldía, y ahí en esa parte del no uso de los CPPs, que la seguridad se combina en el momento
Eh, claro, hay que paralizar el trabajo, hay que ponerse un poco fuertes ahí para que la gente comience a usarlos, ¿no? Desde el punto de vista de medida inmediata, ¿no? Pero de medida correctiva, o como medida preventiva hay que hacer las capacitaciones y hay que tener en cuenta de que ya incurre un tema allí un tanto, un poco más especializado, porque sabes qué pasa, que las acciones negativas se contagian. Claro, reinducción, claro, ¿no? Hay que hacer una reducción, ¿no? Como medida correctiva. Esas medidas, no hay que permitir que esas, es como la manzana podrida corroa a los demás, ¿no? Hablando crudamente, ¿no? Entonces, y ahí se cruza con un tema en seguridad que nuevamente se amplía más nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra rama que es el SBC o la seguridad basada en el comportamiento, que es el poder identificar, abordar y cambiar poco a poco los comportamientos de las personas, del por qué no usan este equipo o aquello, por qué no hacen este procedimiento o aquel, ¿no? Un poco más complejo, ¿no? Los efectos de los accidentes generalmente no son visibles, ¿no? A largo tiempo, ¿no? ¿Sí? Son generados normalmente sobre lo evidente, ¿no? Efectos, daños sobre roches, pero en realidad esto pasa por un tema, ¿no? Por un factor personal generalmente, por eso dijimos anteriormente que si uno no le hace una. Ajá, exactamente. Si tú no le dices nada a uno, lo hacen todo, ¿no? Es que un trabajador muy, yo he visto trabajadores muy aplicados, que han trabajado en empresas pequeñas, en empresas grandes, en empresas pequeñas, y en poco tiempo se han contagiado todos los efectos negativos, ¿no? Todos los negativos se han contagiado, ¿no? Y andaban sin lentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso no hay que permitir, ¿no? Porque el efecto multiplicador, sobre todo en la parte negativa, es bien rápido. Acuérdense que el hiper-C es como el hiper-C, ¿no? Un riesgo en amarillo rápidamente, es como una bacteria. Si tú no lo controlas, salta rojo y mañana tienes un accidente grave o un muerto. Entonces, a tener cuidado. Trabajamos sobre el factor humano. Acuérdense que todos los profesionales en seguridad trabajamos en el factor humano, no es tan fácil. Sobre todo esto, sobre lo oculto, ¿no? Pérdidas de satisfacción del cliente, de motivación generalmente, ¿no? Pérdida de imagen, reconocimiento, ¿no? Claro, hay que aplicar sanciones, sí, ¿no? En ciertas, hay que tener un reglamento, obviamente, o cuando sea menos de 20, es sugerente que tenga un reglamento, ¿no? Las investigaciones de accidentes, si hay investigación de accidentes, ¿se debe realizar? Sí, te pide la normativa que realice sobre una nueva, en la 011, ¿no? Específicamente debe contestar dentro de tu procedimiento, tu formato, si hay preguntas claves, ¿no? ¿Quién resultó afectado? No, no buscar quién fue culpable, sino quién resultó afectado, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, qué sucedió en el momento del accidente, cómo ocurrió y por qué ocurrió, ¿no? Si son preguntas claves, también nos demanda que hay que tener en cuenta que la nueva normativa ya no utiliza por eso dijimos que fue derogada la G50 al principio, ¿no? Ya no utilizamos 200.000 horas hombre por un tema de mucha confusión con el tema de que, oye, que utilizo indicadores de la OSHA, de la ANSI, que 200.000, que 1000, ¿no? Se emplean ciertos factores de la ANSI, como son afectaciones de días cargados, entre otros, ¿no? Partes del cuerpo, valores del cuerpo, entre otros factores bastante específicos sobre los KPIs en los indicadores de accidentabilidad, pero ya ahora lo alinea, ¿no? Ya ahora lo alinea, correcto, a lo que estipula la ley, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de 1 millón de horas hombre. Todo por el factor de 1 millón. En el sector construcción ya no se utiliza por 200.000 horas hombre, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en mente, ¿no? Si tenemos algún trabajo en obra y estamos usando, pretendíamos o pretendemos o estamos usando 200.000 horas hombre, estamos eh, teniendo una observación, ¿no? Estamos teniendo un dato falso, estamos usando un dato obsoleto, ¿no? Tenemos que usar ya ahora sobre 1 millón de horas hombre, ¿sí? ¿Por qué hemos tratado ese tema y la importancia del día de hoy? Por todo este tema de estadística. Dando la estadística de accidentabilidad en el Perú de este año 2023 hasta el mes pasado, de mayo, ¿no? De la fuente del Ministerio de Trabajo, nos indica pues que el sector construcción sigue siendo una amplia tajada del PAI de las grandes responsabilidades sobre los accidentes, que es la construcción, ¿no? El 8,30% es bastante, ¿no? ¿Cierto? Hay sectores que no son tomados en cuenta, mira, te decir,
hoteles, servicios de salud, no hay ninguno que tenga dos, pero todos están en un sector bien amplio, ¿no? De los cuales el sector construcción, ¿no? Es el que tiene uno de los más significativos, ¿no? ¿Cierto? Luego vienen industrias manufactureras, entre otras, ¿no? No necesariamente porque puede que sea más, sino por el tema de que no se han reportado, y ese de hecho no lo reportan, lo declaran como accidente común, ¿no? El tema de estos accidentes. ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos sobre la hora. Y por mí, encantados. Ellos le enviarán el formato de designación de supervisor, y también le van a invitarlos a continuar con las siguientes clases el día de mañana o pasado. ¿Qué significa el HP del mes? El HP del mes. ¿Está en la tabla de indicadores? A ver. Las horas hombre promedio del mes, ¿no? En este caso, el número de días perdidos o cargados al mes, horas hombre perdidos, horas hombre perdidas, ¿no? Horas hombre se refiere al trabajo del mes, ¿no? La positiva se te van a las horas perdidas, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, si es mensual, número de días perdidos o cargados, por la severidad del accidente puede ser 2 días, 3 días, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Entre las horas, estos días o perdidas cargados durante las horas perdidas al mes del trabajador, ¿no? O de los trabajadores por 1 millón de los hombres, ¿no? Número de accidentes al mes, igual, ¿no? Índice de frecuencia y de severidad por 1000 son estándares, indicadores, ¿no? Días cargados, en este caso es al año, lo que vas a acumular, ¿no? También te pide acumular al año, si en caso aplica al año, ¿no? Porque si es una obra que dura 3 meses, no va a aplicar al año, ¿no? ¿Cierto? Perfecto. A ver, acá tengo una pregunta. Si no hay más preguntas, hablando sobre la hora, les invito por favor a poder comunicarse con la administrativa para la continuación del día de mañana, el desarrollo de los demás temas. Se va a dar 2 días más de capacitación, mañana y pasado. De igual manera, para acceder a las clases del día de mañana y pasado, ya el día de hoy ha sido una clase gratis. Para mañana y pasado, que se desarrollen los temas más puntuales, sí sería factible que se comuniquen, ¿no? Por el desarrollo profesional de ustedes, ¿no? Y sobre temas de casos reales, todas sus preguntas y posibles, y temas de especificación y formatería, más a profundidad. Mañana y pasado tenemos 2 clases que son totalmente completas para ustedes, ¿no? Para las personas que se animen a obtener el certificado, eh, de todas maneras, ¿no? Sí. Para el pago de certificado hay que comunicarse por el grupo al, al anfitrión, al hostage del grupo para que puedan certificarse y poder acceder a las 2 clases del día de mañana y del día de pasado, ¿no? Que trataremos temas ya un poco más profundos, formatos, entre otros temas de mayor profundidad específicas, ¿no? Les agradezco a ustedes más bien, a todos ustedes por su tiempo, su presencia, y eso vale más que suficiente, su, su fortaleza como profesionales para estar, ¿no? 2 horas acá, eh, escuchándonos, reforzándonos y sobre todo la escucha, ¿no? Y el entendimiento que quieran llevarse, ¿no? Resolver ciertas dudas. Yo sé que sin más de un dato probablemente sea aclarado o sea renovado, ¿no? O sea adquirido, ¿no? Como lo repito, invitarles, agradecerles, invitarles por su excelente participación, su excelente presencia. Desde ya, mis respetos por su dedicación. Y las clases de mañana y pasado, sí, para lo que continuamos con lo que me refiero a administración, ya se puedan matricular, por favor, en el sentido de ver el tema de la matrícula para los 2 cursos anteriores. No se refiere específicamente solamente y únicamente a la certificación, ¿no? Y sin más por agregar,
Deseo tener la información, lo tendré cuando realice mi pago. Claro, la información del día de hoy la pueden pasar hoy día mismo o mañana, va a depender del administrador del grupo donde se han inscrito, pero las de mañana y pasado sí se les van a pasar también inmediatamente, pues, ¿no? Al finalizar el día siguiente, ¿no? Claro que sí, ¿no? Espero haberlos aclarado sus dudas. De igual manera, nos esperamos el día de mañana y pasado, ¿sí? Esperamos su participación, y claro que sí, ¿no? Puede certificar su experiencia, ¿no? A nivel nacional y también con el sello internacional, ¿no? Vamos a hablar sobre otros temas también que incumben datos importantes, específicamente a obras, sin más que, que agregarles. Les agradezco nuevamente, que tengan un feliz descanso y ahora estaremos pasando la grabación. Gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un buen descanso. Gracias, Cintia. Hasta mañana.